Con respecto al análisis de desvíos en el estado de situación patrimonial, seguiremos 4 pasos. El primero de ellos, que se muestra en pantalla, consiste en reordenar el estado contable para otorgarle una visión financiera. En vez de clasificar el estado en activos, pasivos y patrimonio, se lo clasifica en componentes de inversión y financiamiento. La idea aquí es que todo lo que la empresa invirtió fue de alguna manera financiado. Esta es en esencia la ecuación patrimonial que ustedes ya conocen, pero visualizada de una manera algo diferente. En inversión vamos a considerar la caja o la disponibilidad de suelo efectivo. Aquí se toman en cuenta el dinero e instrumentos similares que tienen en la empresa con el fin de enfrentar ciertos gastos o invertir a corto plazo. En este curso y para este análisis vamos a considerar como caja a la propia caja, a las cuentas bancarias, a las inversiones en papeles como bonos y letras de tesorería, por poner un ejemplo, que son fácilmente realizables. En definitiva, lo que se conoce como el dinero y sus equivalentes. En segundo término, tenemos como componente de inversión al capital de trabajo. No lo vamos a visualizar desde un enfoque contable de activo corriente menos pasivo corriente, como ustedes lo pueden ver en otras asignaturas. Esto solamente tiene en cuenta el tiempo de los componentes, sino que vamos a hacer una definición más financiera. El capital de trabajo será la inversión neta de la empresa en los activos circulantes que necesita para desarrollar su actividad comercial periódica. Es un concepto de capital de giro más que de capital de trabajo. Se calcula como la diferencia entre activos operativos y pasivos espontáneos. Activos operativos son aquellos activos corrientes que se utilizan en la operativa de la empresa y que en mayor o menor medida varían con el nivel de actividad de la misma. Estamos pensando en los créditos por ventas, en otros créditos vinculados con el giro y en los bienes de cambio, básicamente. Por otro lado, los pasivos espontáneos son aquellos que se generan de manera espontánea en la operativa de compra y que no suelen tener un interés explícito de financiación. Estamos pensando en los pasivos comerciales y las deudas diversas, por ejemplo, con la DGI o el BPS, o los sueldos a pagar. No incluimos aquí a las deudas financieras de corto plazo, deudas que se tiene, por ejemplo, con bancos, porque ese componente se considera parte del financiamiento permanente de la empresa. Finalmente, tenemos un tercer subcomponente de lo que llamamos inversión, que es la inversión fija. A los efectos de este curso, estamos pensando en los bienes de uso netos de amortizaciones acumuladas. En definitiva, vamos a tener un primer componente que es la inversión, que se calcula como la suma de la caja y sus equivalentes, más el capital de trabajo financiero, más la inversión fija. Por otro lado, tenemos el financiamiento. El total de financiamiento debe coincidir con el total de inversión, porque todo lo que la empresa invirtió fue financiado por alguna fuente, como comentábamos anteriormente. En el curso vamos a distinguir entre financiamiento propio, que es el que se realiza con el patrimonio, básicamente capital más resultados o utilidades retenidas, de lo que es el financiamiento de terceros, que es el que se realiza con, básicamente, bancos. En este último caso estamos pensando tanto en las deudas financieras a corto como a largo plazo. El segundo paso para analizar desvíos en el estado de situación patrimonial consiste en calcular las variaciones a los conceptos de inversión y financiamiento. En el estado de situación patrimonial, por un tema de convención en el curso, calcularemos las variaciones como real menos presupuesto. El tercer paso es determinar un primer nivel de causas por las que se desvían los componentes de inversión y financiamiento. La caja se desvía básicamente por los movimientos en el flujo de caja de la situación real respecto a la presupuestada. En el curso no vamos a detenernos en este punto, sino que simplemente nos limitaremos a calcular esa desviación. A nivel de capital de trabajo, las variaciones pueden deberse a un nivel de actividad diferente al presupuestado o bien a un ciclo de conversión de caja diferente al presupuestado. El nivel de actividad tiene que ver, por ejemplo, con las cantidades a vender o la cantidad de mercadería a comprar o el nivel de estructura a mantener. Si las ventas son superiores a lo presupuestado, parece lógico pensar que deberemos contar con mayor nivel de stock o mayor nivel de stock de créditos por ventas, suponiendo que el mayor nivel de ventas sea crédito, con lo que el capital de trabajo aumenta. Análogamente, si las compras a crédito de mercadería son mayores,
entonces va a aumentar el componente de pasivo espontáneo y va a bajar el capital de trabajo con el enfoque que estamos viendo en el curso. En definitiva, una posible explicación de la variación en el capital de trabajo es por cambios en el nivel de actividad, en este sentido amplio que estamos comentando. Otra explicación obedece a cambios en el ciclo de conversión de caja y sus ciclos componentes. Lo vamos a profundizar en la siguiente lámina, pero como adelanto, uno de los ciclos componentes del ciclo de conversión de caja es el denominado ciclo de créditos por ventas, que mide cuánto tiempo se tarda en promedio en cobrar las ventas que se realizan a crédito. Si, por ejemplo, ese tiempo aumenta en la realidad respecto a la situación presupuestada, entonces es razonable esperar que el capital de trabajo, por un mayor nivel de créditos por ventas, se incremente. De manera análoga, si se reduce otro de los ciclos componentes que mide el tiempo promedio en que una mercadería está en stock antes de ser vendida, a ese ciclo le vamos a llamar ciclo de conversión de inventarios, si se reduce ese ciclo, como decíamos, es razonable esperar que baje el nivel de stock de mercadería y por tanto el capital de trabajo se reduzca. En definitiva, el capital de trabajo también puede cambiar por variaciones en componentes de los ciclos de conversión de caja. En breve profundizaremos, como decíamos, en este aspecto. Por otro lado, la inversión fija puede variar cuando no hay cumplimiento en el plan de inversiones de la empresa, es decir, cuando se compraron activos fijos no previstos en el presupuesto, o no se compraron activos fijos que estaban previstos, o se compraron pagando más o pagando menos de lo previsto. En definitiva, los desvíos en este componente se explican por variaciones en el plan de inversiones de la empresa. En materia de financiamiento, los desvíos en los fondos propios se explican por cambios en el capital, por ejemplo, aportes o retiros no previstos en el presupuesto, o por cambios en los resultados, por ejemplo, por obtener mayores resultados de los presupuestados, como vimos en el análisis de desvíos del estado de resultados. El componente de financiamiento de terceros se presenta como un componente residual, ya que sus variaciones se explican como resultado de cambios en los demás componentes de inversión y financiamiento. Esto constituye el cuarto paso, que es el cuadro de cierre de variaciones. A un determinado nivel de deudas financieras presupuestadas, se le aplican variaciones en inversión y financiamiento para llegar a un determinado nivel de deudas financieras reales. Sobre este punto van a profundizar en las clases prácticas. Finalmente, en pantalla podemos ver cómo calculamos el ciclo de conversión de caja. Este ciclo, como decíamos, determina el tiempo que en promedio transcurre desde que se invirtió dinero en capital de trabajo hasta que ese dinero vuelve a la caja de la empresa. El ciclo de operaciones de la empresa, medido desde que se compra la mercadería, se almacena, se vende y se cobra, no es instantáneo. En general, cuando compramos una mercadería podemos tenerla días o incluso meses en stock hasta que se pueda vender. Del mismo modo, cuando vendemos solemos dar un plazo de pago a los clientes, por lo que el cobro tampoco es inmediato. A su vez, los proveedores también pueden dar plazo para el pago de la mercadería o demás gastos de funcionamiento. En pantalla podemos ver cómo funciona el ciclo de conversión de caja y sus ciclos componentes a través de un esquema. Un primer ciclo de conversión que se tiene es el de inventarios, el cual expresa cuántos días en promedio transcurre desde que se compra la mercadería hasta que se puede vender. Otro ciclo de conversión es el de cuentas a cobrar, que mide la cantidad de días que en promedio tarda la empresa en cobrar las ventas que se realizaron a crédito. Finalmente, existe otro ciclo de conversión que es el de las cuentas a pagar, que mide el tiempo en días que lleva en promedio pagar las compras de mercadería y de gastos que se hayan realizado a crédito en el periodo. La definición del ciclo de conversión de caja, como decíamos, es el tiempo promedio que tarda en cobrarse, en volver a la caja de la empresa, cada peso que invertimos en capital de trabajo. La fórmula de cálculo se obtiene, como se muestra en pantalla, como la suma del ciclo de conversión de inventarios más el ciclo de conversión de cuentas a cobrar menos el ciclo de conversión de cuentas a pagar. Además, presentamos en pantalla la fórmula de cada uno de los ciclos componentes de este ciclo de conversión de caja. Cabe destacar que cuando en las fórmulas se refiere al término promedio, en general se está pensando en la suma de saldo inicial más saldo final, todo eso dividido entre 2. Aunque también pueden hacerse promedios de saldos al cierre de más de un periodo. Por ejemplo, al cierre de cada mes del ejercicio o del periodo de análisis de que estemos hablando.
si es que se cuenta con información para ello, por supuesto. Por otro lado, en caso de la existencia del impuesto al valor agregado, es decir, del IVA, los ciclos de conversión de créditos por ventas y de cuentas a pagar deben ser depurados del efecto de este impuesto. La manera más simple de hacerlo es quitar de las cuentas del numerador el impuesto al valor agregado, de modo que se puedan comparar numerador y denominador, ambos sin el IVA. Finalmente, un punto que merece destaque es que los conceptos de ciclo de conversión de créditos por ventas y de cuentas a pagar se realizan sobre la base de conceptos que son a crédito. Es decir, no tiene sentido considerar, por ejemplo, compras y gastos al contado o ventas que sean al contado, según sea el caso, porque los referidos conceptos son instantáneos, podemos decir que tienen un ciclo de cero. Por otro lado, como comentábamos en la lámina anterior, cuanto más alto sea el ciclo de conversión de caja, mayor tenderá a ser la inversión en capital de trabajo. A la inversa, cuanto más bajo sea el ciclo de conversión de caja, más reducido tenderá a ser el capital de trabajo que invirtió la empresa. Por supuesto, también influye, como decíamos en la lámina anterior, el nivel de actividad a los efectos de determinar la inversión en el capital de trabajo. Y en las clases presenciales estarán analizando en detalle los conceptos que hemos presentado en esta clase, que es de naturaleza audiovisual, a través de ejemplos y ejercicios prácticos. Muchas gracias.